Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer y comprender la problemática nacional e internacional cuando tiene que ver con nuestro país. Importante es el diálogo, nos ayuda a entendernos y buscar las soluciones a esa problemática. Por eso Unidos en Diálogo trata de abordar temas en los cuales también a la vez se brindan las soluciones. Un país en el cual solamente existe diferencias y no se pueden conjuntar esfuerzos entre diferentes sectores para mejorar, va a ser difícil que salga de un subdesarrollo en el cual hemos estado sometidos durante muchos años. Honduras no puede seguir siendo un país en el cual la sociedad está completamente dividida, así como una gran cantidad de hogares destruidos y en permanente pleito y separaciones. Eso no genera nada más que subdesarrollo. Pero bueno, Unidos en Diálogo trata de que busquemos esas soluciones. Hoy, aparte de todo lo que en realidad hemos tenido la oportunidad de hablar en diferentes programas, hoy queremos abordar un tema en el cual, en lugar de separar a la sociedad, debe unirnos. Un tema en el cual, en lugar de tener sectores antagónicos y que no pueden ni siquiera tener esa capacidad de diálogo, pues debemos ir evitando eso. Y en este año, que prácticamente a finales de este año, el 30 de noviembre, son las elecciones generales en el país, tenemos que tomar la decisión para unir la familia y no destruir la familia. En virtud de eso, tenemos un invitado especial, un invitado que tiene una experiencia sumamente importante en el aspecto electoral del país, pero no se queda ahí, porque la experiencia que tiene es aún mayor en el conocimiento de la mente del ser humano. Y al final de cuentas, eso es lo más importante en relación a una sociedad como la nuestra. Así que le damos la bienvenida hoy a Unidos en Diálogo al presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, el doctor Augusto Aguilar. Bienvenido. Mucho gusto. Un placer saludarle. Encantado. Gracias por acompañarnos en Unidos en Diálogo, doctor. Aquí estamos con mucho gusto. Interesante su programa. Y creo que hay muchas cosas que comentar, que analizar, porque en realidad tenemos una problemática en nuestro país, a diferencia de otros países que tienen un mejor nivel cultural y educativo, pero siempre hay posibilidades de mejorar en muchas cosas. Todo depende en gran parte de la ciudadanía y, por supuesto, de quienes dirigen los destinos del país. Doctor, ¿nos puede decir usted dónde nació y cómo fueron sus estudios? Sí, yo nací en un pueblo que se llama Alianza, en el departamento de Valle. Mis estudios primarios los hice en Alianza, luego en la cabecera Nacaome. Después me hice maestro en la Normal de Comayagua. Luego aquí en la Universidad Autónoma saqué 2 licenciaturas en Pedagogía y Ciencias de la Educación y luego la licenciatura en Psicología. Y luego fui becado por la universidad para ir a la Autónoma de México. Estuve 4 años allá de manera presencial, en donde obtuve la maestría en Psicología Clínica y el PhD, o sea, el doctorado en Psicología Industrial. Y luego vienen un montón de cosas. Es importante. Yo le hago estas preguntas, doctor, Sí. para que la población se dé cuenta Claro. de el tipo de hondureños que tenemos en el país, así es. ¿verdad? Y por eso es que realmente nos interesa esa parte personal suya, para Claro. que nos demos cuenta y entendamos que Claro. hay personas de mucho valor en nuestro país. Sí.
Hoy, doctor, vamos a hablar un poco de la psicología, claro que sí, Bueno, no la está vamos bueno. no la vamos a olvidar. Está bueno, En esto sí. se lo digo ya, pero un tema de suma importancia es porque usted, uno de sus cargos en el transcurso de su vida es que ha sido presidente de lo que era antes el Tribunal Nacional de Elecciones, ahora Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo, cómo entra usted ahí a lo que fue el Tribunal Nacional de Elecciones? Sí, mire, yo fui diputado de 2 periodos. El primero por el departamento de Valle en el gobierno de Callejas y después diputado por Francisco Morazán en el gobierno de Maduro. En el gobierno de Maduro, en el 2004, se me encargó a mí, por disposición del presidente del Congreso en ese tiempo, don Pepe Lobo, ser el coordinador de la comisión que iba a redactar la ley electoral, que se aprobó en mayo del 2004, donde por primera vez se obliga a los partidos políticos a tener elecciones primarias el mismo día y en los 3 niveles electivos. Luego, tiempo después, se cambió la ley. Es la que está vigente en este momento y que se aprobó en el 2021. Fui contratado por el Congreso Nacional para ser uno de los redactores de esta ley que está vigente. Estuvimos trabajando ahí 1 año. Se aprobó con algunos cambios que le hicieron en el Pleno. Y por esa razón, del mismo Congreso se me nombró a mí para formar parte, se me eligió porque es cargo de elección de segundo grado, para formar parte del Tribunal Supremo Electoral. Estoy hablando del 2004. Y esta vez que se aprobó la ley del 2021, yo ya no era diputado, pero fui contratado por el Congreso para trabajar con un equipo de abogados, pero el que tenía más experiencia era yo, porque además de haber sido secretario general y presidente del Tribunal Supremo Electoral en Honduras, soy miembro del Consejo de Expertos Electorales de América Latina. He asistido a más de 100 procesos electorales en el continente, invitado por los organismos electorales desde México hasta Argentina, y en esta actividad me ha tocado no solamente ser observador, sino que también expositor en seminarios, con ciclos de conferencias, talleres, etcétera, por lo menos en unas 20 universidades de América Latina. Usted entonces era presidente del Tribunal Nacional de Elecciones en la elección que ganó Manuel Zelaya Rosales. Sí, claro, que por cierto fue una elección muy reñida, la que le ganó a Pepe, con una diferencia mínima, diríamos la cantidad mínima de 73,000 votos, un porcentaje muy reducido. Eso fue en las elecciones del 2005, porque Mel tomó posesión en enero del 2006. Aunque si usted recuerda, él dijo que él había ganado con fraude. No, fíjese que yo, aquí le hablo más como profesional de la psicología, a eso le llamamos lapsus, hubo un lapsus. Él no se expresó bien, dijo más o menos lo siguiente: en Honduras es fácil hacer fraude, yo gané con el fraude, lo que quiso decir que él ganó contra el fraude. Eso lo sé muy bien, pero como Sí, él lo dijo, yo le hice así esa quedó, pregunta sí. no en forma de Sí, ofensiva, no sino entiendo. que porque eso es algo público. Claro, es que así lo dijo. Y se la hago porque si usted estaba ahí, era muy difícil que hubiese habido Claro. algo inadecuado. No hubo impugnaciones, no hubo protestas ni ninguna petición de nulidad, porque fueron elecciones, pues, digo yo, relativamente limpias y transparentes, porque no hay procesos electorales o elecciones en que sea exactamente en un 100% claras, limpias, transparentes, confiables. Siempre hay
irregularidades y sobre todo en nuestro país porque históricamente ha existido una impunidad en cuanto a los delitos y faltas electorales, aunque la ley ya contempla delitos electorales, contempla faltas, contempla sanciones, y ahora con las otras dos instituciones, el Tribunal de Justicia Electoral y la Comisión esta de Política Limpia, ya son 3 organismos prácticamente para tratar de transparentar los procesos electorales. Doctor, uno de los problemas que la mayoría de las personas se quejan es el día de las elecciones en las mesas. Correcto. El trastoque y cambio de datos y números. Bueno, en esta última elección salieron incluso algunos datos que eran 56 votos y le colocaron 156. Sí. Ese tipo de situaciones, ¿cómo se pueden ir eliminando en el país? Vea, eso es, históricamente ha sido y todavía sigue siendo el núcleo o el punto central o la clave, diríamos, donde se producen las fraudes o por lo menos fallas o que se adulteran las cifras, es en la mesa. Y la forma de cómo poder combatir eso es aplicando la ley. Es que nuestra historia, y no solo en el caso de los asuntos electorales, sino que en otras áreas o actividades de los hondureños, hay mucha impunidad, hay cantidad de delitos, de faltas que no se castigan, no se sancionan. Y eso ha dado lugar a que históricamente pues la gente se acostumbra a cometer faltas y delitos porque no son sancionados. Gran parte del problema de la violencia que tenemos obedece precisamente a esa deficiencia en la aplicación de las leyes. Y otro aspecto que se menciona con mucha frecuencia, que es que algunos personajes que han permanecido ahí durante muchos años, ese día de las elecciones andan normalmente con un maletín o con una bolsa con varios millones para andar entregando en las mesas. Pues sí se da un poco, pero no es tanto. Eso se da más que todo en las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque los miembros de una mesa en las elecciones primarias todos son del mismo partido. En ahí es donde se dan más irregularidades y hasta delitos electorales, porque se cambian las cifras, se le asignan más votos de los que obtuvo un candidato. Eso se da en las elecciones primarias especialmente. En las generales es menos. Y se da también, es importante decirlo, más en el nivel de las corporaciones municipales y de los diputados. En el nivel presidencial casi no se da. Y lo otro que se menciona de eso es en el momento del traslado de los datos de las actas a las computadoras, que es donde hay otro grupo de personas que si es así se les puede llamar traidores a la patria. Sí. Y que es un delito grave al cambiar lo que la población decide con su voto y cambiarlo en el traslado de los datos del acta a la computadora para favorecer a X o Y personaje o aspirante. ¿Cómo podemos combatir esos detallitos? Porque aunque se vean así y que sean pocos, afectan la democracia de un país como el nuestro. Sí, es un poco complejo el problema, pero la parte más importante en ese problema y el por qué es difícil lograr que se eviten o lograr evitar esas anormalidades es el hecho de que los partidos políticos, que ahora van a ser 11 los que van a participar, no tienen ni siquiera la cantidad de personas que los representan en las mesas. Entonces, ¿qué sucede? Que los partidos políticos ni siquiera copia de las actas tienen. Si los partidos todos tuvieran miembros en la mesa electoral o representantes como observadores, como lo contempla la ley, todo el mundo tendría copia del acta, pero no la tienen. Menos mal que en esta ley, a iniciativa nuestra,
se introdujo una figura que muy poco lo comentan los periodistas y los medios. Existe la disposición en la ley que la transmisión de los resultados es simultánea del centro de votación al centro de cómputo del organismo electoral y a los partidos políticos al mismo tiempo. Por eso es que en esta última elección se vio que no hubo mucha problemática ni peticiones de nulidad ni impugnaciones. Doctor, hay algo que me inquieta ahí, lo que usted acaba de mencionar, Sí. de los 11 partidos que van a participar. Sí. Usted menciona que no todos tienen representantes en la mesa. ¿Por qué es eso? Bueno, porque de acuerdo a la ley, la cantidad de miembros son 5. Entonces, los 3 partidos mayoritarios tienen miembros en todas las mesas. Y el resto, los otros 2, en todas las mesas, se distribuyen equitativamente entre los partidos pequeños. Pero existe además la disposición que aquel partido que no tiene miembro de mesa tiene derecho a nombrar un observador o un delegado que puede estar sentado frente a la mesa electoral todo el día y hasta que termine el escrutinio. ¿Sin ninguna credencial o le dan Por credencial? supuesto, con su credencial y con el derecho a hacer observaciones que quedan en el libro de incidencias de las irregularidades que él ha observado. O sea que cada partido, los 11 partidos, los 11 pueden tener, menos los que están ya en la mesa, Claro. un observador y en este caso el Consejo Nacional Electoral tiene que darles una credencial de observadores. Así es. Y eso lo tiene que hacer el trámite cada partido. Cada partido tiene que enviar la lista con anticipación para que le den su credencial. Y la distribución de los representantes de mesa, de esos otros 2 miembros que sumarían el resto de partidos, estamos hablando de 11, estamos hablando de 8 partidos. Correcto. ¿Cómo les hacen la distribución de sus credenciales para que cubran esos otros 2 miembros de la mesa? Es que van dos miembros tomados de los partidos pequeños. Ajá. De los 8 partidos, si fueran 16,000 mesas, por decir algo, entonces serían dos miembros de todos los partidos pequeños para completar las. Pero ¿cómo los elige el Consejo Electoral en este caso? Los propone cada partido. Ajá, y los distribuyen en diferentes mesas. En diferentes mesas, cubrirlas todas. Uh-huh. Las cubren y aparte todas. de eso, entonces, los otros claro. restantes, que serían 6 partidos más, tendrían derecho a pedir, en base a una lista, un observador Correcto. Con la credencial del Así Consejo. es. O sea que sí se puede tener entonces representante Claro. de todos los partidos En todas las mesas. En todas las mesas. Así es. Y existe el aspecto legal. Claro. Está Y ahí. eso salvaguarda el proceso electoral. De las mesas. Así es. Ahora, ¿cómo podemos salvar y proteger ya el proceso electoral desde el momento que llega el acta a la computadora para que sea el traslado en el Consejo Nacional Electoral, que normalmente es en Infop, eso, ¿verdad? Sí, pero es que no solo llega allí. Ahora en la ley quedó que simultáneamente está llegando al tribunal o al Consejo Electoral y está llegando a las computadoras de los partidos. Y aparte de eso queda el acta física que lleva cada partido. Esa es la que sirve para hacer la declaratoria, pero la información la tienen todos los partidos. O sea que se puede eliminar mucho el fraude en una Claro. elección. Imagínense Bien. que la ley contempla, vamos a ver, si un acta de esas originales la falsifican, le ponen cifras diferentes, pero si las copias, la mayoría de las copias están iguales, esas son las que valen en vez del acta original. Así está en la ley. Ajá. O sea que, mire, en el proceso electoral, de acuerdo a lo que hemos trabajado en esta última ley, usted va a encontrar 4, entre comillas, candados. Llamémosle candados. En primer lugar, la tarjeta de identidad, la identificación. En segundo lugar, hay un cuadernillo donde usted firma que ya votó. Sí, ya me ha tocado a mí votar Sí. cuando he ido a elecciones. Sí. En tercer lugar está la tinta
El dedo. Ajá. Y en cuarto lugar, ahora la huella dactilar. Hay 4 pasos que tiene que pasarlos para poder votar 2 veces, si es que así quisiera hacerlo. Ahora, la protección mayor tiene que ser para cada partido político de esos 11, hacer lo que hizo María Corina Machado en Venezuela, tener copia de las actas para demostrar quién gana. Pero fíjese que en Venezuela sucedió que al final nadie se hizo responsable por esas publicaciones. Nadie, salieron en los medios, salieron en las redes, pero nadie, nacional, no hubo internacional. una organización con personalidad jurídica que dijera, yo presento estas copias. Porque eso le correspondía al Consejo Electoral, que dio datos diferentes. Entonces, en realidad hay un proceso en el cual sí se puede proteger una elección en Honduras. En Honduras sí se puede, pero allá en Venezuela lo que pasa es que es diferente. No hay mucho conocimiento de parte de la... Eso es parte de desconocimiento de una ley para los partidos políticos. Pero es menor el problema. ¿Sabe cuál es el problema mayor? Que de esos 8 partidos que estamos hablando, aparte de los 3 que son mayoritarios, no tienen ni la 4ª parte de las personas para que vayan a las mesas. Si apenas hay partidos que sacan 5,000 votos, 4,000 votos, ¿y cuántas mesas van a hacer ahora? Alrededor de 20,000 mesas. Pero para inscribir un partido, ¿cuántas firmas se ocupan? Se ocupa el 2%. Antes estaba que el 2% del voto presidencial. Ahora ha bajado ese porcentaje y está el 2% del candidato que sacó más votos en la última elección general. 1.700.000. Alrededor de 700, el 2% de 1.700.000 son como unos 40,000 firmas. Pero no sacan ni 10. Ni 10,000 votos. Por eso le hice la pregunta, porque usted me está diciendo que hay partidos que no sacan ni 5,000 y que presentan 40,000 firmas para inscribirse. Ahorita se inscribieron 2 partidos. 2 nuevos, sí. El partido Naranja y el partido Orden, pero perdieron su personalidad jurídica 5. ¿Cuáles son los 5 que perdieron? Pues a ver si me acuerdo. Uno de ellos es el de Eder Amado López, Nueva Ruta. El otro creo que es FAPER. La UD. El otro creo que es la UD. El otro creo que es uno que se llamaba Líder. Y Vamos, parece. Y el otro creo que vamos por ahí. Son 5. Son los 5 que perdieron. Sí, porque esos, a pesar de que la ley los favoreció de que podían conservar su personalidad jurídica en la ley anterior, con sacar el 2% del más votado, de los votos, o un diputado. Ahora se les hizo más fácil, porque en el Pleno del Congreso se aprobó, aunque no era nuestro proyecto así, que si no sacaba un diputado también conservaba su personalidad jurídica obteniendo un alcalde. Por eso se quedaron algunos y no estuvieron fuera también. Pero ahí viene otra pregunta que inquieta en la ciudadanía. Sí. Y es que varios de esos partidos que se inscriben normalmente son favorecidos por los partidos que al final de cuentas quieren controlar las actas de esas mesas electorales. ¿Cómo está esa situación y qué implica eso y cómo se puede evitar este tipo de situaciones? Porque es parte de un fraude. Sí, pero es que fíjense que eso ya ahora con la nueva ley ya ni es necesario, porque se contemplan las alianzas. Y un partido pequeño que crea que no va a poder obtener los votos suficientes ni los cargos, puede hacer alianzas con uno de los partidos grandes, con el único fin de tener su cuota de poder si gana y no perder su personalidad jurídica. ¿Cómo es eso de las alianzas? Más o menos así, un poco más entendible. Sí. Por ejemplo, si un partido X se va a aliar con otro partido y ese partido X que se va a aliar al partido Y no sacan nada, conserva siempre su... No, lo que pasa es que la alianza implica que van a llevar un solo candidato.
O sea que uno de los partidos pequeños, generalmente lo que sucede, renuncian a la candidatura presidencial y entonces llevan de candidato a uno solo. Y eso es lo que les sirve para conservar su personalidad jurídica. Aunque no saquen nada. Ah, Aunque no saquen diputados, ni alcaldes, ni nada. es que por aparte puede llevar sus planillas de diputados y aunque no saque alcalde, ni saque diputados, pero lo favorece el voto presidencial. ¿Y si varios partidos se pueden aliar o solamente dos? Uno o varios. Y si hay una alianza de 3, 4 o 5 partidos pequeños, Sí, ¿se pueden sí. aliar? Sí, perfectamente. Tanto en la candidatura presidencial, alcaldía y otros Exactamente, puestos. pueden ponerse de acuerdo que en los municipios tales, tales y tales van a llevar el mismo alcalde, que en el departamento X van a llevar la misma planilla de diputados. Entonces eso se llaman alianzas parciales. Y esas alianzas Pero parciales. puede haber una alianza total en que los partidos se ponen de acuerdo que van a llevar las mismas planillas de alcaldes, de diputados y de presidente. Ajá. Y si, por ejemplo, es una alianza parcial de alcaldías, Sí. ¿Cómo encabeza esto? ¿Cómo cuadra para que los partidos no se vean afectados en perder su personalidad jurídica o se vean favorecidos en conservarla? No, con eso no no legalizan su permanencia. Es que es con el voto presidencial. No es el voto de la alcaldía ni la marca de los diputados. Es con el voto presidencial. No, pero usted acaba de decir que aprobaron la ley que ahora con alcalde o con un diputado Sí, conservan. claro. Pero entonces, en ese caso, si el que inscribe, se ponen de acuerdo 5 partidos, van a llevar una misma planilla, pero solo lo inscribe un partido a la corporación municipal. Entonces, si ese partido es el que gane la alcaldía, ese sí conserva su personalidad jurídica, los otros no, porque no van a obtener ningún alcalde. Aunque vayan aliados. Aunque vayan aliados. Porque lo que toma en cuenta la ley es que hay una sola planilla y que los otros no inscribieron planilla. Entonces el que se salva es el que inscribió. Aunque haya un documento de alianza ante el Consejo Electoral en este momento. Sí, pero es que partamos del hecho de que no pueden haber 2 alcaldes, ni 3, ni 5, no es que es uno solo. Y ese alcalde le pertenece al partido que lo inscribió. Ok, vamos a una pausa en Unidos en Diálogo, ya retornamos con ustedes. Está amena esta plática con mucha curiosidad de la ley de una persona experta que elaboró la ley prácticamente. Así que vamos a la pausa y ya retornamos con ustedes aquí en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse sobre la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país y a la vez buscar las mejores soluciones. El día de hoy estamos buscando soluciones ante un proceso electoral que se nos acerca y que los hondureños tenemos que unirnos para fortalecer nuestra democracia y a la vez dar una tranquilidad para que pueda venir la inversión extranjera y por supuesto los hondureños puedan invertir con la mayor tranquilidad. Habiendo una estabilidad política, favorece a la inversión extranjera y a la inversión nacional y eso entonces favorece la generación de empleo y al haber empleo entonces usted tiene la posibilidad de llevar los frijolitos, el arroz y sus huevitos a la mesa, pero si no hay trabajo es muy difícil que podamos tener los frijolitos en la mesa. Así que por eso estamos abordando esta temática para que la población entienda que sí puede haber un proceso electoral limpio si usted como ciudadano, en primer lugar aquel que va a representar a los partidos en las mesas electorales, cambie de mentalidad y aunque le den el dinero que le den, no cambie los votos que el pueblo va a marcar. Y en segundo lugar, pues los demás partidos tienen la posibilidad de llevar sus representantes a las mesas, ya sea
como representante dentro de los 5 que tiene la mesa o como observador Delegado. acreditado o delegado Sí. acreditado por el Consejo Nacional Electoral. Eso lo establece la ley y lo acabamos de escuchar. Doctor, ¿cómo podemos seguir protegiendo este proceso que se acerca el 30 de noviembre en nuestro país? Bueno, me parece que lo correcto, lo más, diríamos, confiable y seguro es que se aplique correctamente la ley. Y es que ese es nuestro problema, que se violan. Imagínese que tuvimos una reelección y lea usted la Constitución, hay por lo menos 10 artículos vigentes en la Constitución Que la en prohíbe. la que se establece que en Honduras una persona no puede ser presidente 2 veces. Y mire, ya la tuvimos. ¿Por qué? Porque no se cumple con la ley. Y entonces a quienes les correspondía en ese momento impedir la reelección no lo hicieron, por una parte. Y algo que quiero mencionarle antes de que se me escape, que era parte del diálogo del párrafo anterior que tuvimos, es que las alianzas tienen que inscribirse antes de la convocatoria a las elecciones generales, de tal manera que solo tienen 1 mes y días. Las alianzas deben inscribirse a más tardar el 29 del mes de mayo, correcto. Para que sean alianzas de derecho. Para que sean alianzas de derecho. Entonces, mire, eso de darle más transparencia, seguridad, que se cumpla con la ley, por una parte. Y la otra, que exista. Yo vengo desde hace tiempo sugiriendo que se cree una fiscalía especial para asuntos electorales, que no necesariamente tiene que ser permanente, sino que cada 4 años que tenemos elecciones primarias y generales. Pero constituir un equipazo, como dijéramos, de primera calidad, como encargados de vigilar e investigar los delitos electorales. Bueno, de hecho, en la elección anterior fueron 2 o 3 personas las que llevaron a prisión, ¿verdad? Sí, creo que hubo 2 o 3. Pero en otros países, aquí nomás en Panamá, antes y ahora han cambiado, han mejorado muchísimo. Después de cada elección iban hasta 100 presos, porque casi castigaban los delitos electorales. Y eso, fíjese que ha servido mucho. Tan es así que el organismo electoral de Panamá ha sido muy estable, como en otros países. El presidente del organismo electoral de Panamá se acaba de jubilar, amigo mío, Erasmo Pinilla. 20 años presidente del organismo electoral. Y en Uruguay, Wilfredo Penco tiene como 25, 30 años de ser primero vicepresidente y ahora presidente del organismo electoral. Pero estamos hablando, por ejemplo, de Uruguay, donde ha habido un presidente como Mujica, que fue de izquierda, sí. Luego un presidente de derecha, luego Sí. otro presidente de izquierda. O sea, no están con ese deseo tan maligno de quererse quedar en el puesto cada presidente que llega. Y eso es lo que al final de cuentas nos pone en el riesgo a nosotros, la inestabilidad política en el país y la disminución en la inversión de los empresarios extranjeros y nacionales para poder generar empleo y una estabilidad económica Sí. en el país. Sí. Cosa diferente. Uruguay es Claro. un país muy estable políticamente. Claro, y Costa Rica también. Son los 3 países donde hay procesos electorales más confiables. Es Chile, Uruguay y Costa Rica. Y aquí a cualquiera que llega se le antoja quedarse y nos afecta. Si es que cada 4 años están cambiando los miembros del organismo electoral porque creen que es ahí donde se ganan las elecciones. Pero es porque eso significa que hacen algo incorrecto. Claro, porque hay antecedentes, hay hechos. Imagínese usted que aquí se hizo un descubrimiento que creo que todavía no lo habían realizado en ningún país del mundo, el voto rural. Ese es el invento que habría que patentarlo, ¿verdad?
ese invento es hondureño. Tal vez con esa patente entramos en los países Sí, medio sí, desarrollados. así es como... Porque cada país Sí, en base a sus patentes porque es que... eso contradice todo lo que se establece en las leyes, en los tratados y todo, donde los votos son iguales, el de un campesino con el de un empresario, un millonario, es el mismo. Y no No hay tiene ninguna, color mucho menos que porque sea rural o porque sea urbano. Pero aquí ya patentamos prácticamente el voto rural. Entonces, todas esas Eso, cosas. ahora, esa es la otra pregunta que yo le quiero hacer. Vamos a ver. Porque lo que es preocupante, y si usted lo vio en la reciente elección primaria, Sí. 3 personajes, de los cuales una del Partido Nacional, otra del Partido Liberal y otro del Partido Libertad y Refundación. Sí. Y el que más problemas aparentemente causó es el de Libertad y Refundación en comparación a las otras 2 consejeras que aparentemente protegieron el proceso. Sí. Pero lo que yo le quiero insistir en esto es esos colores políticos que no tienen que ver con el color de la bandera hondureña realmente como tal. O sea, son hondureños que llegan predispuestos a proteger su partido y no a proteger la patria. Claro, porque en la mayoría de las oportunidades los partidos proponen en el Congreso Nacional como miembros del organismo electoral a personas que no están ahí por su conocimiento, por su honradez o por su trayectoria, sino que el principal mérito es que va a ir a defender, entre comillas, los votos de un partido o a lograr obtener ventajas con los votos de otros partidos. Eso es casi toda una cultura. Tan es así que encontramos esas grandes diferencias que usted menciona. Y lo mismo sucede en los organismos electorales, departamentales y municipales. No se busca la persona que más sabe, que más honrado es, sino que se anda buscando el ventajismo o cómo lograr mejores resultados, aunque no estén en el marco legal. Ese ha sido nuestro problema y eso sigue siendo, está vigente, usted lo acaba de mencionar. El problema que hubo en las primarias eran elecciones primarias en las que los 3 partidos tienen su Comisión Nacional Electoral. A ellos les correspondía administrar en buena parte el proceso, pero como es financiado, administrado y supervisado por el organismo electoral, entonces hubo una, diríamos, usurpación ahí de funciones entre el organismo electoral y los partidos políticos, porque ahí son separados. Los que están votando en el Partido Nacional porque son nacionalistas no tienen nada que ver con los que estaban en el Partido Liberal o Libre. Precisamente por eso, en la ley desde el 2004, se estableció que las elecciones primarias iban a ser obligatorias para todo partido que tuviera más de un movimiento inscrito, por una parte, y la otra, obligatoriamente el mismo día, para evitar que los simpatizantes de un partido vayan a querer favorecer a un candidato que le resulte más fácil de vencerlo, o por favorecer a alguien. Pero son el mismo día y obligatorios para todo partido que tenga más de un movimiento. Pero fíjese que yo escuché la vez pasada una declaración de uno de los personajes que usted mencionó, Sí, Porfirio Lobo Sosa, sí. que dijo que se habían puesto de acuerdo con Mel para aumentarse la cantidad de votos después del proceso electoral. Sí, pero fíjese que yo fui testigo de eso. Eso lo que hicieron ahí fue aumentarse la deuda política. No era con el propósito de obtener alguna ventaja para los cargos, no. Solamente dijeron que se les pagara por 100,000 votos más la deuda política porque habían salido con déficit en la campaña.
Pero eso fue de acuerdo. No es que hubo fraude electoral, sino que ahí más bien una cuestión administrativa. Una cuestión no ética. Sí, correcto, que no es ético, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, pero es más de orden administrativo que orden electoral, porque no se refería a que con esos votos iba a ganar uno o a perder el otro. Ahora, con lo que pasó el 9 de marzo, Sí. ¿cree usted que corremos un riesgo de tener problemas en las elecciones generales del 30 de noviembre? Si se repite, claro que sí. Porque este librito que está aquí, el artículo 172 de la Constitución, establece claramente quién es el responsable de que se cumpla todo el proceso electoral y la custodia, no solo la custodia de las urnas, el traslado de las urnas, sino que asegurar todo el proceso electoral. Y aparentemente este 9 de marzo quien falló más es al que la Constitución le ordenaba en el artículo 172 cumplir al pie de la letra. Sí, no, pero usted quiere hacerle una pequeña acotación a eso. El responsable del proceso electoral, de acuerdo a la Constitución de la República, es el Consejo Nacional Electoral. A las Fuerzas Armadas les asigna 3 responsabilidades. 1, transporte. 2, vigilancia. Y 3, custodia. ¿Qué significa eso? Transporte, pues ya sabemos. Llevar y traer el material. Aquí dice, si quieres se lo leo. Sí, por favor. Dice el artículo 272 de la Constitución, en el párrafo que nos compete, dice, a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y además aspectos de seguridad del proceso. Los demás procesos de seguridad del proceso. O sea, todo el proceso, la Fuerza Armada es responsable de asegurarlo. Todo ese proceso de lo que es la custodia, el transporte, o sea, la Fuerza Armada es responsable de eso, no el Consejo Electoral. No, es que es otra cosa, hay que diferenciar. No, pues sí, todo por lo eso que es el manejo de los votos, de las papeletas, de los partidos, de la mesa, eso le corresponde al organismo electoral. Correcto. Cuando habla de esta responsabilidad de las Fuerzas Armadas, por eso ya dijimos vigilancia. Exacto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llevan el material, no solo lo van transportando, sino que lo van vigilando de que no se lo vayan a llevar a otro lado. La custodia, ¿sabe qué es? Casi nadie lo sabe eso. Y hoy lo va a saber usted. La custodia es que si el material llega, por decir algo, el día viernes y las elecciones van a ser el domingo, llega el material ahí, tantas urnas, tienen que custodiar, dejar soldados ahí durante el viernes y el sábado y hasta las 6 de la mañana del domingo que lo entregan. A eso se refiere la custodia. Y después tienen que recibirlo para transportarlo y siempre vigilando de que no se vaya a ir a otro lado. Y asegurar todo ese proceso. Esa es la responsabilidad de ellos. Claro. Es algo mecánico, si se quiere minimizar en el sentido de la palabra, minimizarlo es que es la parte mecánica. La otra cosa que dice ahí, que hay un renglón que usted lo leyó, que es para que haya, ¿cómo se llama? Para impedir o para permitir que haya, que no se, léamelo por favor ahí. Dice, a efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio. Correcto. Entonces eso quiere decir, porque si hubiese un grupo de personas armadas, dañinas, por decir algo, que quieren que otra gente no vaya a votar, entonces sí le corresponde a las Fuerzas Armadas. Para impedir, o para no permitir que se evite o que se le dificulte o que se le niegue el derecho a votar al ciudadano. En términos sencillos y prácticos, es la parte
mecánica, la parte Correcto. utilerías en medio de Exactamente. comunicación, Sí. la parte de, Sí. de albañilería, si se quiere Correcto. decir, pero es clarito. Sí, está Y claro. parte del proceso del 9 de marzo, el problema fue el transporte. Sí, entonces, ¿qué hubo el 9 de marzo? Hubo 3 cosas. 1, mala planificación. 2, no hubo coordinación entre Fuerzas Armadas y el organismo electoral. Y 3, falta de capacitación tanto del personal militar como del personal del Consejo Nacional Electoral. Hay esos 3 componentes que interfirieron y que por eso se produjo todos estos errores y faltas. Mire, hay un elemento importantísimo. No se capacitó a una gran cantidad de personal nuevo, tanto en las Fuerzas Armadas como en el organismo electoral. Unos porque ya se jubilaron, otros porque fueron separados de sus cargos, y entonces hubo muchas personas que estaban trabajando que no tenían la experiencia ni la capacitación suficiente. Y en virtud de eso, entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar, digo, ciudadanos, la población, que esto pueda volver a suceder el 30 de noviembre y otras cosas Sí, más? claro. Ahí lo que queda es eso se llaman las lecciones aprendidas. Comenzar desde el mes de una vez hecha la convocatoria, empezar ya con todo ese montón de actividades de planificar, de coordinar, de capacitar a este personal Ahora, y organizar bien todo. ahora le voy a hacer una pregunta ya desde el aspecto profesional, ¿Cómo no? meramente suyo, psicológico. Sí, ¿Cómo valora usted lo que se presentó durante ese proceso? sí. La agresividad de el jefe de las Fuerzas Armadas ante las concejales y la victimización, si se quiere decir, de estos personajes, y también lo que mencionaron de que el otro concejal avisaba a los de transporte que se movieran, que no los agarraran y todo eso. ¿Cómo psicológicamente, ante qué estamos hablando de eso, doctor? Bueno, mire, la verdad que yo no puedo afirmar que se dio eso. No, eso es lo que se maneja, es por lo eso que le se digo yo el maneja. aspecto psicológico, Pero puede para ser- no comprometerlo, sí. el aspecto psicológico de personas que actúan Sí. de esa forma, ¿ante qué estamos? Sí. O sea, hayan hecho o no hayan hecho eso, ¿ante Sí. qué estamos psicológicamente hablando? No, lo estamos hablando de un fenómeno que no es, las cosas pueden ser ciertas o pueden ser falsas, pero lo más importante no es que sea cierto o que sea falso, lo más importante es la percepción, el concepto que tiene la ciudadanía en un país. Eso es lo más importante. Entonces, si esa es la percepción que existe, que hubo ese tipo de faltas o de delitos, eso debe poner alertas al organismo electoral para que no se repitan mediante lo que yo le decía, comenzar con el tiempo suficiente para organizar, planificar, dirigir, controlar y capacitar a todas las personas que van a estar en el proceso. Esa es la solución. Y aplicar la ley. Si hubo realmente ese tipo de delitos, pues para eso está la Fiscalía General. Y en este caso, por ejemplo, los partidos políticos, Sí. desde el momento que se hace la convocatoria a un nuevo proceso electoral, que es el 30 de noviembre, los partidos políticos, ¿qué papel deben jugar a raíz de esta experiencia para que no suceda lo mismo? ¿Y existe algún argumento legal para que se conforme un cuerpo electoral de los partidos políticos ante el Consejo Electoral? Claro, la ley establece que la capacitación del personal, sobre todo de las mesas electorales, la tiene que ser el organismo electoral con la colaboración de los partidos políticos. Porque el organismo electoral puede poner los instructores, pero quien convoca, selecciona y propone a los miembros de la mesa no es el organismo electoral,
son los partidos. Todos los miembros de las mesas son propuestos por los partidos. De tal manera que en este caso, la administración del proceso electoral y es único en América Latina, en donde los partidos políticos prácticamente manejan el 50% del proceso, pero más que todo, eso se da en otras partes también, pero lo más particular de Honduras es que son los partidos los que nombran los miembros de mesa. Ellos son los que los proponen y el organismo electoral lo único que hace es darle el nombramiento a quienes han propuesto los partidos. Imagine usted en Chile. En Chile los miembros de mesa son vitalicios. No se andan peleando a quién van a nombrar. Más bien los ciudadanos se sienten honrados con ser miembros de una mesa electoral. Y hay personas que tienen 50 años de ser miembros de la misma mesa durante esa cantidad de años. En Costa Rica usted va a ver casos increíbles que en Honduras ni soñarlo. Cuando Oscar Arias ganó la elección la última vez, pues la segunda vez, ganó con menos del 0.5%. El perdedor pidió al organismo electoral, en base a la ley, un recuento de todos los votos del país. Y le fueron a preguntar a don Oscar Arias, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo, que se haga el conteo. Se contaron de nuevo y no salió un tan solo voto de diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Y aquí cómo nos iría? Se imagina. Se imagina lo que hubiera pasado. Bueno, que hubo un momento en el que pidieron contar voto por voto, ¿se acuerda? Sí, en un proceso, ¿va? En unas elecciones primarias. Ahí estaba yo, ahí estaba en el tribunal en ese tiempo. Sí, sí. Lo que interesa aquí de esto que usted ha dicho, realmente también hay otro organismo que la ley establezca que los partidos deben conformar una mesa juntamente o no establece eso. Sí, se llama el Consejo Consultivo. Ajá. Que está integrado por un miembro de cada partido político. Entonces ese Consejo Consultivo tiene atribuciones para proponer, para señalar errores, para establecer o por lo menos denunciar si en el organismo electoral se están cometiendo irregularidades. Y entonces es el Consejo Consultivo. ¿Y ese empieza a funcionar a partir de cuándo? Ahora, de la convocatoria. A partir de la convocatoria tienen que cada partido enviar su representante. Sí, cada partido inscrito. De los 11 tienen que estar. Exactamente, sí. ¿Y tienen el mismo derecho, voz y voto? Voto y sí, votos, nada más que solo para los asuntos electorales, no para los asuntos administrativos. No que todo lo relacionado con el proceso electoral, con las papeletas, con la distribución del material, etcétera. El diseño, por ejemplo, de las papeletas, pueden estar presentes en el sorteo que se hace del lugar que va a ocupar cada partido en la papeleta. Todo ese tipo de cosas, pues hay ese consejo consultivo. Y prevenir, en base a la ley, que suceda lo que sucedió el 9 de marzo. Efectivamente, pueden hacer las sugerencias para evitar ese tipo de problemas. Qué bien, me parece muy clara toda esta explicación. No, sí, la ley es completa. Algunas cosas hay que mejorarlas. Sobre todo yo he sido partidario desde hace tiempo de que en Honduras ya es necesaria la segunda vuelta. ¿Considera usted? Sí, por una sola razón, muy sencilla, sin muchos argumentos. No hay un partido político en Honduras que tenga la capacidad de sacar más del 50%. Quiere decir que cuando alguien sale electo, como es el caso de Juan Orlando y don Pepe Lobo, que fueron presidentes, salieron con 30 y pico %. Entonces no tenía la legitimidad de ganar una elección sin tener la mayoría a su favor, como sucede ya en toda América Latina, con excepción de Honduras, creo que Paraguay y creo que Panamá. Yo lo que he visto de eso, y es
por el tipo de negociaciones que pueden surgir después, unas negociaciones tan crueles de puestos y de esas cuestiones que se acostumbran a hacer casi siempre antes de una elección y no digamos de una segunda vuelta. O sea, eso es lo que me parecería a mí un poco grosero para la población hondureña. No, pero ya eso se está haciendo desde hace más de 30 años. Yo creo que van por lo menos unas 90 elecciones de segunda vuelta en el continente. Sí, como le decía, solo México, Honduras y Paraguay es el otro. México no tiene segunda vuelta, Honduras no tiene segunda vuelta y Paraguay de ahí. El resto de América Latina, hasta en Chile, Uruguay, Costa Rica tienen segunda vuelta. Sí, Para darle legitimidad a un gobierno. Porque aquí, por ejemplo, como le decía, Pepe y Juan Orlando fueron presidentes con un 30 y pico por ciento Lo que de pasa votos. con eso y que también lo veo yo es que al final de cuentas, ya sea en primera vuelta, en una segunda vuelta, el abstencionismo siempre es grande, la gente no va a votar y siempre van a votar casi los mismos por esa apatía. Y es que, ¿qué es lo que sucede? O sea, entre más subdesarrollo hay, entre menos progreso hay, entre menos posibilidades de empleo, entre menos agrado y crecimiento de una sociedad de capacidad media de adquisición, entonces no hay ese deseo de ir a un sufragio, porque no existe ese beneficio real para el pueblo en obras, en satisfacer las necesidades básicas. Por supuesto, sí. Pero ya ese es otro tema. Lo que yo le planteaba con lo de la segunda vuelta es que aunque vaya al 50% a votar, pero el que resulte electo sí, sale con la mayoría, con más del 50%. Eso le da legitimidad. Si en El Salvador, cuando estaban en la guerrilla, cuando estaba la guerra interna en El Salvador, apenas el 40% del electorado llegaba a las urnas, pero el presidente que ganaba era con más del 50% de los que votaban. Ese es el propósito de una segunda vuelta, que siempre el que quede de presidente tenga más del 50%, y es precisamente uno de los principios básicos de la democracia. Sus palabras finales, doctor. No, ha sido un placer estar acá, haber contribuido con este tema tan importante, y esperamos, somos optimistas que este proceso electoral va a ser mejor que el anterior. Bueno, muchas gracias. Yo solamente le quiero decir qué es lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Sí. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.